La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Este espacio se mantiene en constante evolución como resultado del cambio continuo, adaptación e innovación de las metodologías empleadas por el crimen organizado. Los nuevos desarrollos disponibles en tecnología, las cambiantes demandas del mercado financiero y la creciente regulación del espacio para proteger al consumidor y al sistema financiero. Mundo Financiero Seguro. Un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Hoy trataremos el tema del panorama de lavado de dinero en Latinoamérica con base a una encuesta, la encuesta que realizamos recientemente con más de 100 instituciones de la región. En esta ocasión nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida, me agrada muchísimo tenerte de nuevo con nosotros, a Raúl Castellanos, que para quienes nos sintonizan por primera vez es gerente de producto de cumplimiento AML en Plus TI. Además es experto certificado por FIBA como asociado en prevención de lavado de dinero y gestión FATCA, con amplia experiencia en gobierno corporativo, gestión de riesgos, prevención de fraude y control interno. Además, desde Colombia, también nos acompaña en esta ocasión un especialista, Ilian Vasco, VP de Producto y Mercadeo de Plus TI. Además es experto certificado por FIBA en prevención de lavado de dinero con amplia experiencia en cumplimiento AML y gestión de riesgos en el sector financiero y sector real. Ambos gracias por acompañarnos. Hola Juan José, qué gusto saludarte, un placer compartir con ustedes. Hola Juan José, un gusto saludarte. También un saludo muy especial a mi amigo y compañero Raúl, que es una persona muy experta en todos estos temas de prevención de lavado de activos. Y por supuesto un gran saludo a toda nuestra audiencia. Como menciona Juan José, este tema de este análisis del panorama AML de Latinoamérica es el resultado de un proceso muy juicioso que realizamos en la compañía con varios expertos en toda Latinoamérica y que esperamos sea muy informativa y orientadora en los temas que trataremos hoy. Comienzo contigo, Raúl. Se entiende por riesgo de LAFT la posibilidad de pérdida o, digámoslo de esta forma, daño que pueda sufrir una entidad vigilada por una propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y pues, también canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Por esta razón, la prevención comienza desde el proceso de incorporación de nuevos clientes. En la encuesta figura la siguiente pregunta. En el programa de cumplimiento integral de la normativa contra el lavado de activos, ¿ha perdido clientes como resultado de sus procesos de lavado de dinero y conocimiento del cliente o KYC? La encuesta muestra que un 39% de las instituciones encuestadas mencionan haber aplicado medidas de desvinculación y no vinculación en base a criterios de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En algunos círculos se menciona que la prevención puede frenar el negocio. Ahora, concretamente, Raúl, ¿qué opinas de este dato? Un gusto saludarte, igual compartir con Ilian, un amigo de la casa. Y bueno, realmente la pregunta es importante y vale la pena ampliar un poco en estos términos. Se resalta mucho la importancia que tiene integrar la estrategia comercial y la gestión de riesgos desde un inicio. Los riesgos no necesariamente específicos de lavado de dinero, sino también de crédito, mercado, liquidez, riesgo operacional. A lo que voy es, las medidas de mitigación para protección de valor son institucionales,
Dentro de esas medidas está el tema de prevención del lavado de dinero. Y uno de los objetivos principales de toda institución es poder vincular a clientes rentables que representen el mínimo riesgo posible para la institución y que puedan tener relaciones a largo plazo. Por esta razón es que no necesariamente o no exclusivamente cumplimiento es el que tiene que aplicar estas medidas. Esto se debe tomar en consenso para que pueda definirse la institución, qué tipo de clientes está buscando, bajo qué condiciones le interesa iniciar una relación comercial o no. Y por supuesto, en el camino se encontrarán candidatos que sean idóneos para la empresa y algunos no. O ya una vez vinculados, vas a encontrar que hay personas de mayor riesgo que otras y particularmente los de mayor riesgo y menor rentabilidad requieren un tratamiento particular. Entonces, concretamente, no necesariamente, y de hecho no es el objetivo de cumplimiento frenar el negocio, es más bien la gestión de riesgos de toda empresa es optimizar la relación riesgo-beneficio. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene que tener criterios objetivos para vincular a candidatos que estén acorde al perfil de la institución. Sobre esas bases, aplicar medidas de mitigación o diligencia de vida ampliada para poder encajar al cliente o actualizar su información y con ello tener una relación a largo plazo que sea beneficiosa para ambos. Entonces, directamente, ¿cumplimiento frena el negocio, sí o no? Realmente el objetivo es no. Por supuesto, hay un de-risking en el camino, pero realmente esta gestión es institucional. El objetivo fundamental de cualquier gestión de riesgos es optimizar el beneficio que un cliente pueda dar a la empresa. Gracias, Raúl. Muy ilustrativo. Y bueno, continuando con el mismo orden de ideas de la pregunta anterior, vamos en este caso hasta Colombia con Ilian, a quien voy a plantearle lo siguiente. Se resalta que el hecho que el área de cumplimiento tenga la potestad para desvincular o rechazar la entrada de un cliente por considerarlo una amenaza, por ejemplo, refleja el grado de autonomía y autoridad que posee. Este es un comportamiento deseable en caso de una auditoría o revisión ante eventuales falencias del programa por parte del ente regulador. Concretamente, Ilian, ¿es cierto que cumplimiento tiene la potestad de decidir a quién se vincula y a quién no? Gracias, Juan José. No sé si al final se pueda decir que todos los oficiales de cumplimiento tengan la potestad para desvincular un cliente. Como lo mencionaba Raúl, la intención de los oficiales realmente es no frenar el negocio, más bien rentabilizarlos y hacer que los negocios sean más seguros. En cierta parte yo lo orientaría en que el oficial de cumplimiento bajo las políticas definidas por su junta directiva, que hace que, digamos, eso se ejecute o haga cumplir esos criterios de vinculación o desvinculación, ya sea por riesgo, ya sea porque está en una lista de riesgo o al final una lista vinculante para el país, lo que sí configura claramente una causal objetiva de desvinculación al proteger obviamente los recursos del público, pero que al final esos recursos están siendo administrados dentro de una actividad pública por una empresa privada que al final pues debe protegerlos. Entonces, yo sí pienso que ahí se necesita un equilibrio entre esa cooperación interdepartamental para aplicar diferentes criterios como el nivel del riesgo del potencial candidato a vincular o las acciones requeridas para mitigar el riesgo o esos criterios objetivos de vinculación o de negar una vinculación. Entonces, dentro de todo este proceso es importante resaltar que los oficiales de cumplimiento realmente se encuentran con una gran presión de cumplir con las regulaciones, de cumplir con los requisitos de cumplimiento antilavado de dinero, que al final esto significa que se debe identificar, pero también que se deben desvincular ciertos clientes que presentan un alto riesgo de actividad ilegal. Entonces, uno lo configura de cierta manera porque esta actividad puede ser cuestionada en ciertos momentos debido a que los oficiales de cumplimiento deben equilibrar esa profundidad de la identificación con la disponibilidad al final que deben llevar a cabo las transacciones. Entonces, para cerrar la pregunta, yo creo que por un lado se espera que los oficiales de cumplimiento sean capaces de identificar esos clientes con los que hay un riesgo de actividad ilegal.
Esto significa que también los oficiales de cumplimiento sí deben utilizar esas herramientas tecnológicas de identificación, etcétera, como sistemas de monitoreo para identificar esos patrones de comportamiento sospechoso y estar al tanto de cualquier actividad sospechosa. Pero esa profundidad permite que los oficiales de cumplimiento identifiquen y tomen decisiones al final sobre cómo deben cumplir la ley y no afectar los ingresos a la empresa a la cual trabajan, que seguramente dentro de eso está el tomar la decisión de desvincular o no desvincular. El término compliance se ha caracterizado por la amplitud de su significado desde su uso en países anglosajones, los cuales le otorgaron pues, una orientación enmarcada al cumplimiento legal. No obstante, tampoco implica reemplazar un departamento legal o jurídico. Entonces, sobre esa línea, Raúl, ¿qué funciones desempeña? ¿Nos puedes ampliarlo? Claro que sí. El término compliance, desde el punto de vista anglosajón, es muy amplio, de tal manera que al español se ha traducido como cumplimiento normativo, cuyo objetivo es asegurarse de que una empresa o entidad, y por tanto también sus colaboradores, desarrollen la actividad comercial apegados a las leyes, reglamentos, normas, por supuesto, que emiten los entes reguladores, así como las políticas que dicta el directorio de la empresa. Entonces, compliance se convierte en la cultura organizacional aplicada a los negocios. Desde ese punto de vista, se vuelve toda una gestión integral en las empresas para poder actuar de una manera segura y poder garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Dicho sea de paso, el compliance, basándonos en la descripción de ISO 31000, no solo protege el negocio, sino que también encuentra oportunidades para ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos de rentabilidad, market share y diversos objetivos estratégicos que se proponga. Ese es el sentido que tiene un balance en cuanto a la gestión de riesgos. En la encuesta, cuando se hizo la consulta a las diferentes instituciones sobre a qué orientaban el tema de cumplimiento, sin duda alguna, una de las primeras respuestas se enmarca en el tema de lavado de dinero, que es prevención de lavado de dinero, que es el que más se asocia. Pero si vemos algunos números rápidos de la encuesta, habla de que prácticamente el 84% tiene una dedicatoria a riesgo operativo, un 86% a cumplimiento normativo. Otros temas importantes, un 45% a la línea ética, 55% a prevención de fraude, 61% a corrupción. Y esto realmente nos muestra la diversidad de los temas que abarcan compliance. Ahora, en la pregunta mencionabas o hacías referencia al departamento jurídico, y es que, sin duda, en un tema multidisciplinario, es muy importante conocer las leyes. Por otro lado, conocer las políticas de la empresa y sobre todo esto, hilvanar una gestión integral de riesgos, donde, como mencionaba en mi respuesta anterior, también el tema de prevención del lavado de dinero tiene que aportar en preservar valor y en apoyar a las diferentes líneas de defensa, principalmente la de negocios, a generar valor para la institución. Continuamos con esta plática y este diálogo, tratando de ir encontrando muchas más respuestas y tener los panoramas más claros. Los sujetos obligados, Ilian, deben de tomar decisiones cuando uno de sus clientes presenta un comportamiento inusual. La encuesta a la que nos referimos muestra que cuando un cliente es reportado como sospechoso, la decisión posterior más común de la entidad es darle seguimiento a nivel de sus operaciones, mientras que es menos común desvincularlo de la entidad, sea inmediatamente o a mediado o largo plazo. En tu experiencia como oficial de cumplimiento, Ilian, ¿qué puedes ampliarnos sobre la filosofía detrás de la toma de estas decisiones? Te escuchamos. En mi experiencia, los oficiales de cumplimiento y al final, obviamente, los procesos de las entidades financieras tienen la responsabilidad de administrar los fondos de sus clientes de forma segura y transparente. Digamos que ese es como el principal principio. Esto incluye, pues al final, tomar decisiones acertadas cuando un cliente presenta un comportamiento inusual. Entonces, ¿esto a qué se debe? Que de acuerdo a esos estándares y normativas de cumplimiento, las políticas que mencionaba y todo lo demás, pueda identificar cualquier actividad sospechosa que puede ser una señal de blanqueo de dinero
Y todo esto, como lo enmarcaba ahora Raúl en su intervención del compliance en general, que se permea en la cultura corporativa de la compañía. Entonces, desde ese frente, cuando un cliente es reportado como sospechoso, la decisión posterior más común que asumen las entidades es darle el seguimiento a ese monitoreo más estricto al nivel de esas operaciones. Esto conlleva crear obviamente una supervisión adicional o una vigilancia más minuciosa con los sistemas de monitoreo, las alertas, alguna lista de seguimiento especial, en donde en ocasiones obviamente esa supervisión adicional puede implicar una restricción temporal de algunos productos financieros. Por ejemplo, en mi experiencia, normalmente uno podía empezar a restringir esas operaciones internacionales. Si estás en un análisis y hemos encontrado ciertas situaciones sospechosas o eres de una actividad de muy alto riesgo, de pronto empiezo a suspender o a congelar ciertas operaciones para que mientras se hace ese proceso de diligencia se pueda hacer, digamos, un análisis más a fondo. Estas restricciones, pues al final pueden ser levantadas una vez que uno como oficial de cumplimiento y como entidad esté seguro, obviamente, que el cliente en esa cuestión no se involucra o no hay sospecha que se involucre en actividades ilícitas. En algunas situaciones también se puede decir que la decisión correcta puede ser desvincular al cliente de la entidad. Por ejemplo, ya sea inmediatamente o que uno defina desvincularlo a un tiempo cercano de plazo, ya sea porque tiene un endeudamiento o porque tiene, digamos, una situación particular. Pero lo importante es que esa decisión que se tome debe basarse en una evaluación profunda de los riesgos y los beneficios o riesgos graves que conlleva para la entidad. Entonces es importante tener en cuenta que la decisión de desvincular a un cliente puede tener ciertas consecuencias legales y al final también reputacionales para la entidad financiera. Por lo tanto, digamos que antes de tomar una decisión, uno como oficial realmente debe evaluar cuidadosamente todos los factores de riesgo, incluyendo el impacto en el cliente, qué información disponible tengo, los riesgos, los costos asociados a la desvinculación y si tengo o no tengo una causal objetiva para poder realizar una desvinculación, que en el caso de Colombia es muy importante y sé que en muchos otros países. Hay otros casos, digamos, que precisamente tocando el tema de la causal objetiva, hay unos casos que son más directos, por ejemplo, el cliente que ingresa en una lista OFAC o que haga transacciones con operaciones o con personas que están en la lista OFAC o que haga operaciones o que su negocio nos demos cuenta que está en jurisdicciones sancionadas por la OFAC. Entonces, hay otras como, por ejemplo, identificar información falsa, errónea o que los soportes son falsos o erróneos. Entonces, ciertas situaciones pudieran ser más factibles de que se tome la decisión de vincular objetivamente, pero es un tema que al final, al responder la pregunta de si en la experiencia, esa filosofía detrás de la toma de decisión, normalmente uno la toma con mucho cuidado. A las instituciones encuestadas se les preguntó concretamente, ordene los siguientes retos en orden de prioridad para los próximos 12 meses. ¿Qué recomendaciones pueden darnos para las instituciones en cuanto a los retos de cumplimiento para este 2023? Y me refiero a retos de cumplimiento mencionando cumplimiento AMLA, diligencia debida para clientes de alto riesgo, onboarding digital, cumplimiento normativo y calidad de la información. Raúl, comenzamos contigo. Gracias, Juan José. Una pregunta por demás importante. El año 2023 realmente presenta retos interesantes. Ya tuvimos tiempo, y me refiero a la industria, para salir del tema pandemia, reencaminar esfuerzos para poder volver, digamos, a los índices de servicio y de competitividad en el mercado. Y ahora el 2023 nos presenta retos importantes para la consolidación de estrategias. Sobre ello, como ya hemos venido conversando, temas de cumplimiento normativo, gestión integral de riesgos, políticas empresariales. A esa podemos sumar el tema de calidad de la información, que es la base sobre la cual descansa el poder evaluar a un cliente, el poder determinar cuál es su nivel de riesgo. Y dicho sea de paso, hay una integración interesante con temas biométricos y de análisis de dispositivos para establecer desde la conexión misma del cliente de dónde se conecta. Temas como geolocalización, que hoy día ya son regulatorios en algunos países y de hecho OFAC también lo está exigiendo, hacen que la labor sea más completa, no quiero decir compleja, sino más completa
de tal manera que tengamos que auxiliarlos mucho de la tecnología. Y en temas de tecnología, quiero resaltar particularmente el onboarding digital. Esta es una tendencia también que no solo se creció durante la pandemia por el confinamiento, se tuvo un desborde sobre canales digitales, sino que también en términos de atención, tener menor fricción, mayor conveniencia para el cliente, realmente el uso de canales digitales se muestran como lo más conveniente para el cliente para poder actuar desde el lugar en que se encuentre a la hora que lo necesite, hacer pagos, trasladar fondos, etcétera. Entonces, en temas de onboarding es donde nace la vinculación y todo lo que hemos venido conversando de quién es el cliente, qué nivel de riesgo representa, desde dónde está haciendo operaciones, se vuelve importante porque este es el punto de partida. Entonces, en un mundo que cada vez es más digital, y ese digital quiere decir la optimización del servicio físico y el servicio digital, se vuelve importante poder vincular a los clientes que cumplan con tu perfil y más importante aún, durante la relación comercial, darle a él la omnicanalidad o todos los canales posibles para que él pueda interactuar con la institución. Así que la recomendación que yo daría en este momento, que no es la única, sería que los bancos pongan mucha atención en el tema de tecnología, en el uso de canales digitales, porque eso, sobre todo para la generación Z, es importante para poder optar por una institución que cumpla con sus expectativas. Gracias, Juan. Referente a esas recomendaciones y esos retos para este 2023, pues diría que hay varios, todos complejos y en una situación cambiante. Yo diría que el primero, obviamente, está en la adherencia a esas normativas recientes. Han salido muchas normativas, hay muchas regulaciones que vienen y que requieren una actualización constante, obviamente, para garantizar de que se está cumpliendo. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el AMLA 2020, que entre varias exigencias se enfoca en la mejora de la cooperación internacional, normas de mayor transparencia de los intermediarios financieros, dentro de los cuales están obviamente los bancos, corredores, en donde, por ejemplo, se pide que los intermediarios financieros proporcionen información nuevamente mayor detallada de los clientes, transacciones, para poder ayudar a identificar esos patrones sospechosos y pues obviamente un sinnúmero de responsabilidades que ahorita no vamos a alcanzar a detallar por tiempo. Además de esos intermediarios financieros, también piden toda una infraestructura para mantener los registros, que sean precisos, completos de las transacciones, fechas, montos, o sea, toda esa simbiosis, esa interacción que hay dentro de la operatividad de cada entidad, supone, digamos, realmente un reto legislativo en cada país porque se supone que debe estar información disponible, obviamente, para terceros, entre ellos los bancos americanos. Hay otro tema muy importante, aparte de estas normativas, por ejemplo, el uso de tecnologías emergentes. Por ejemplo, ahorita está de moda la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, que realmente plantean nuevos desafíos tanto a los oficiales de cumplimiento como a los reguladores. ¿Cuál es el tema ahí? Que los oficiales de cumplimiento tienen que navegar en cierta incertidumbre mientras se define de parte regulatoria cómo actuar en cada uno de esos casos. Otra que me parece importante mencionar es la evaluación continua de los riesgos. Los oficiales de cumplimiento deben estar evaluando constantemente los riesgos y asegurarse que las organizaciones puedan adoptar esas medidas adecuadas para abordarlos, dentro de las cuales, por ejemplo, con todo este tema de teletrabajo, digitalización de los procesos, todo eso onboarding digital, pues exige que haya toda una actualización de los mapas de riesgo. No pudiera ser, digamos, en la lógica que, por ejemplo, yo tenga los mismos mapas de riesgo de hace 5 años, cuando ahorita todo ha venido cambiando. Entonces debe haber una actualización en esa, en donde se espera obviamente que todas las organizaciones y oficiales de cumplimiento, no solamente de los bancos, sino de todos los sectores de la sociedad, continúen, digamos, incorporando todos esos nuevos procesos que se adaptan a este entorno híbrido, en donde hay cierta presencialidad, pero que ya viene obviamente la digitalización y todo el tema digital. Está la parte, por ejemplo, de asegurar la transparencia. Creo que es un tema muy importante. Realmente, pues ahorita hay una creciente preocupación en todo el tema de corrupción, en todo lo que tiene que ver con transparencia.
los oficiales de cumplimiento al final deben estar atentos a todas estas tipologías, todas estas tendencias y estándares de industria que exigen obviamente que haya más control sobre los PEP, sobre las listas, sobre los familiares, sobre las personas relacionadas, y hace que obviamente pues se tenga, digamos, mayor control. Entonces, digamos que en resumen hay muchos retos. Realmente los oficiales de cumplimiento están en constante, digamos, lucha, tanto en poder interpretar y aterrizar todos esos temas de los retos regulatorios, que son constantes y que deben estar obviamente preparados para adaptarse a la evolución de la industria y de la tecnología que va ligada a cada una de ellas. Como hemos abordado en esta ocasión y lo que refleja la encuesta a la cual nos hemos referido y realizamos, el cumplimiento normativo se extiende por diversas disciplinas y ha dejado de ser solamente la gestión de LAFT. El conocimiento del cliente, además, es una fuente de información para las áreas de negocio, de tal forma que deben estar bien definidos los criterios principalmente de aceptación de clientes en concordancia con los lineamientos de la estrategia corporativa. Además, debe existir un consenso en la creación y actualización de los procesos de diligencia debidamente ampliada para reducir la fricción con el cliente. Sin embargo, esto no puede implicar una reducción en la autonomía de negar vinculaciones por parte del área de cumplimiento. Y para concluir, el conocimiento del último beneficiario final es fundamental para la mitigación de riesgos del LAFT y ha sido un foco de atención durante los últimos 3 años. De esta forma, agradezco la participación de Raúl e Ilian y por supuesto que usted se una en esta discusión, análisis y conclusiones. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima.